Buenas tardes, este es el podcast para la materia de Derecho Constitucional. Los integrantes del grupo son Carol Olarte, John Sánchez, Sebastián Navarro, Andrés Montoya y Juan Santamaría. Hoy hablaremos del libro Teoría del Estado y Derecho Constitucional, específicamente el capítulo 6, el Derecho Constitucional. Lo dividiremos en 8 títulos, entonces comenzamos, Sebastián. Vamos a hablar del mundo del derecho constitucional, una rama fundamental del derecho público que sienta bases en la organización política y en la jurídica de los estados. Para esto vamos a explorar en detalle los conceptos presentados en el capítulo 6 de Derecho Constitucional. Vamos a hacer un análisis profundo del proceso de estudio y la metodología ubicada dentro de este derecho, sus relaciones con las disciplinas y la calificación de sus fuentes y la noción crucial para el bloque de constitucionalidad. Vamos con el primer título, el estudio del derecho constitucional. Cuéntanos, Caro. Bueno, Sebastián, primero, pues para nadie es un secreto que el estudio académico del derecho constitucional ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y según Jorge Powell, puede dividirse en 3 grandes periodos: el periodo del bosquejo, el periodo de institucionalización de los estudios y el periodo de expansión de los estudios. Bueno, entonces Andrés, cuéntanos sobre el primer periodo. Gracias, Carol. El periodo al que te refieres es el periodo del bosquejo, que abarcó entre el siglo IV hasta fines del siglo XVIII, antes de Cristo. Durante esta etapa, las primeras ideas sobre la organización político-jurídica y las relaciones entre gobernantes y gobernados surgieron de una manera implícita. Como lo señala Segundo Linares Quintana, en el núcleo constitucional estaba tapado por materias debido a la falta de autonomía conceptual de las ramas del derecho y de la dificultad de separar problemas jurídicos. Pensadores griegos como Platón con su obra Las leyes y Aristóteles con la política realizaron reflexiones precursoras. En Roma destacaron Polibio, Catón el Censor y Cicerón. Nicolás Pérez Serrano afirma que durante la Edad Media no se encuentran manifestaciones consideradas de antecedentes directos en este periodo, y que este periodo se caracterizó por esfuerzos asistemáticos y aislados, que a menudo, dentro de textos filosóficos, por su valor radicó en fomentar el estudio de las instituciones y categorías que hoy conocemos como derecho constitucional. Gracias, Andrés, por la intervención. Podemos describir el periodo de la institucionalización de los estudios. Este se extendió desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Podemos decir que este se caracterizó por la incorporación del estudio científico de esta disciplina en las universidades. Algo relevante, podemos decir que este interés surgió por consecuencia de la adopción de textos constitucionales en Europa Occidental y América. Allí pues también puedo decir que exigió la creación de una nueva disciplina jurídica autónoma con contenidos y métodos propios. Como indica el autor Alessandro Pisoruso, el estudio se centró en la divulgación del gobierno constitucional, y podemos decir que este tipo de configuración, adoptada inicialmente en Inglaterra y luego en otros países tras la Revolución Democrático-Burguesa, también asoció el concepto de constitución con el ideario liberal democrático, haciendo una gran diferenciación del término estatuto, utilizado para textos fundamentales de soberanos absolutistas. De igual manera, universidades como Oxford, Ferrara, La Soborna y en América Latina el Convictorino de San Carlos, y a raíz de ello en Perú comenzaron a ofrecer cátedras en esta misma materia y pues viendo la evolución del mismo tema en el contexto. Bueno, para hablar del tercer periodo, que en este caso es el periodo de la expansión de los estudios, cabe recalcar que este se dio a mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En esta etapa aparecen las primeras obras que son cumbres propiamente constitucionales y se consolidan los métodos y técnicas, así como los enfoques disciplinarios.
Para mencionar algunos autores como Carl Friedrich von Gerber, Johann Blenschild, George Linnek y Carl Schmitt realizan contribuciones fundamentales. Actualmente los estudios han incorporado la temática de los derechos humanos, influenciados por la creciente promoción de regulaciones supranacionales, como lo son la Declaración de los Derechos Humanos y diversos pactos y convenios que son internacionales. En estos tratados se evidencia una dirección en el estudio del fenómeno constitucional hacia una regulación con remisión supranacional para la protección de los derechos fundamentales. Entonces, para continuar con nuestro podcast, ahora hablaremos de la metodología en el derecho constitucional. Claro, Juan, mira, el derecho constitucional refiere que es un conjunto de reglas y procedimientos técnicos utilizados para estudiar su objeto. Esta disciplina ubica dentro del derecho público la metodología que implica analizar e investigar el alcance del derecho del objeto disciplinario para comprender su hábito jurídico-político, así como el proceso formativo del ordenamiento constitucional, confrontando sus fines y valores en la realidad política. Bueno, en lo personal se podría decir que es crucial tener en cuenta dos aspectos específicos de la metodología constitucional. El primero, pues, el objeto de estudio, contenido y el ámbito del derecho constitucional. Primero, el estudio del objeto. Contenido y ámbito del derecho constitucional, el cual no debe limitarse únicamente al ámbito jurídico y mucho menos al normativo, ya que la mera juridización metodológica puede llevar al error de concebir lo constitucional como un simple encadenamiento lógico de principios y de consecuencias legales. También debemos entender que el desentender la realidad política impide apreciar el cumplimiento de los fines y valores constitucionales y dificulta comprender el funcionamiento de las instituciones. Por ello, la metodología constitucional exige abrirse a los aportes de la historia, la sociología, la ciencia política, la filosofía política y la economía política, ya que estos aportes interrelacionados evitan resultados parciales en el análisis del fenómeno jurídico constitucional. Gracias, Carmen. El aporte de lo específicamente jurídico a la metodología constitucional reconoce que, si bien existen principios, conceptos y categorías comunes a todas las ramas del derecho, pues también existen peculiaridades en las relaciones que se forjan bajo el derecho público. Las distintas de las del derecho privado. Esta visión metodológica integral busca conocer el objeto y la verificación práctica del fenómeno jurídico constitucional. Y en este contexto se hace necesario plantear principios jurídicos básicos del derecho público para el funcionamiento del cuerpo político y la relación entre gobernantes y gobernados. Las normativas deben deducirse lógicamente. También se requiere confrontar la normatividad del bloque de constitucionalidad con las fuentes históricas y reales y las prácticas políticas. El papel de los grupos de presión y el marco ideológico y económico externo. Gracias, Andrés, por la intervención, y por mi parte, ya para concluir, podemos decir que en términos generales la metodología constitucional promueve la deducción, partiendo de principios generales para extraer conclusiones particulares, y la inducción, analizando casos particulares para extraer reglas generales. Vale, para continuar con nuestro capítulo, en este momento me gustaría hablarles sobre la ubicación disciplinaria. En el derecho constitucional se podría decir que este se ubica dentro del ámbito del derecho público, en función del tipo de reglas jurídicas que regulan. Esta división del derecho en ramas tiene su origen en el ordenamiento jurídico romano, específicamente por algo conocido como jurisconsulto ulpiano. Esto fue lo que definió el derecho público como aquel que atañe a la conversación de la cosa, entre comillas, romana, y el derecho privado como el que concierne a la utilidad de los particulares. A partir de esta teoría clásica o del interés surgieron diversas posiciones sobre la división del derecho.
Listo, Juan. Entonces vamos a hablar de la teoría clásica y del interés. Esto fue planteado por Urpiano y sostiene que el derecho público ampara intereses generales o colectivos, mientras que el derecho privado se refiere al interés individual. También encontramos la teoría de la naturaleza y la relación jurídica. Georges Jelinet distingue que entre las relaciones jurídicas de subordinación son propias del derecho público, donde el Estado actúa con un impedimento frente a los particulares y entre sus propios agentes, y relaciona la condición, características del derecho privado, donde los sujetos se encuentran en un plano de igualdad. Bueno, también, Sebastián, me gustaría que habláramos sobre la teoría del valor en el derecho, ya que pues este se considera el valor tutelado por la norma para determinar su descripción al derecho público o privado. Bueno, también tenemos la teoría del valor metodológico de León Duguid, el cual niega una separación real, pero valida la distinción por razones sistemáticas, prácticas y metodológicas para una mejor comprensión y pues estudio de derecho. Digamos que a pesar de las diferentes justificaciones teóricas, esta doctrina se inclina como uniformemente a considerar al derecho constitucional dentro del ámbito del derecho público. Diría que la argumentación más común es que regula la estructura, competencias y relaciones de los órganos estatales entre sí y con los particulares, específicamente dentro del derecho público interno, que regula las relaciones dentro del territorio de la soberanía del Estado. El derecho público externo, en cambio, regula las relaciones entre sujetos de la comunidad internacional. Yo quisiera adentrar en el siguiente tema, que es el derecho constitucional, sus relaciones jurídico-interdisciplinarias e interdisciplinarias. Entonces, yo les quiero decir que el derecho constitucional mantiene estrechos y permanentes vínculos con el resto de disciplinas jurídicas. Esto establece principios fundamentales de organización de la sociedad política, los cuales deben ser desarrollados y reglamentados por la legislación ordinaria. Rodrigo Borja afirma que el derecho constitucional establece un tipo de arquitectura constitucional del cuerpo político y que necesita ser complementada en sus particularidades. Además de esto, principios, instituciones, normas y prácticas de otras disciplinas pueden ser asimilados a la temática constitucional para cumplir los fines del Estado. Bien, veamos algunas de las relaciones interdisciplinarias que tiene el derecho constitucional con las demás ramas del derecho. Lo podemos relacionar con el derecho administrativo. El derecho constitucional se relaciona con el derecho administrativo en cuanto a sus aspectos como la función pública, la estructura del Estado, y podemos decir que también los conceptos de órganos públicos y sus funciones. De igual manera lo podemos ver cercano y permeado al derecho civil. Podemos decir que el derecho constitucional declara la pluralidad de los derechos personales básicos y que el derecho civil regula de manera más precisa y contundente e incluyendo aspectos del derecho de propiedad, como lo veíamos anteriormente en el derecho romano. En relación con el derecho penal, el derecho constitucional ha asimilado principios básicos del derecho penal para asegurar la libertad y seguridad personal de los ciudadanos, como lo vemos actualmente. Además de ello, plantea casos prerrogativos funcionales en relación a la ley penal y delimitación de su aplicación espacial en el ámbito actual. Bien, entonces me gustaría continuar con la idea hablando de las relaciones con el derecho procesal. El derecho constitucional recoge principios básicos de las garantías del debido proceso legal y la tutela jurisdiccional, así como partes adjetivas del juicio político. Por otra parte, en relación con el derecho tributario, el derecho constitucional delimita el poder estatal en la recaudación tributaria, mientras que el derecho tributario conceptúa y precisa los alcances de los principios e instituciones tributarias constitucionales. Ahora bien, su relación con el derecho financiero consiste en que el derecho constitucional delimita el poder estatal en funciones legislativas y administrativas, estas vinculadas con la ley del presupuesto, el crédito público y el endeudamiento. Por último, la relación que tiene con el derecho internacional público
ya que el derecho constitucional compatibiliza la vigencia de las fuentes formales que comprometen al Estado con la comunidad internacional y los alcances de los tribunales supranacionales. Claro, Juan, vamos a hablar también de la relación con la ciencia política. Ambas disciplinas comparten en el estudio del fenómeno del poder y su ejercicio, aunque el derecho constitucional aborda desde una perspectiva normativa y la ciencia política de una perspectiva fáctica. El derecho constitucional da un ancla jurídico al fenómeno político, como señala el señor Germán Campos, y en una relación con las ciencias de conducta se puede considerar que la idea y la obra cultural detrás de las constituciones hay un conjunto de ideas y creencias y valores, como lo afirman Walter Carnota. En resumen, el derecho constitucional no solo es una isla, sino que se nutre completamente a través de otras áreas del conocimiento jurídico y de las ciencias sociales para poder regular y comprender de manera integral la realidad política y social. Bueno, gracias, Eva. Digamos que continuando, ya me gustaría agregar las fuentes constitucionales en su tipología y estructura. Bueno, primero, pues el estudio de las fuentes constitucionales se clasifica doctrinalmente en fuentes históricas, fuentes reales o materiales y fuentes formales. Las fuentes históricas, digamos que son los elementos que permiten reconstruir el proceso de formación del derecho constitucional a través del tiempo. Estas incluyen prácticas político-jurídicas, documentos o textos no vigentes que sirvieron de inspiración o antecedentes, así como cualquier dato u objeto relevante. Obviamente, pues estas fuentes se componen de elementos directos, ya sean normas escritas, costumbres constitucionales o jurisprudencias, las cuales ofrecen, digamos que información inmediata sobre la forma de gobierno, instituciones y criterios doctrinales, y elementos indirectos como crónicas, testimonios, expresiones folclóricas, literatura, las cuales complementan la información y permiten conocer la percepción social de las formas de gobierno, vacíos constitucionales y mutaciones. Adicional a esto, las fuentes reales o materiales son los factores sociales, económicos y políticos, culturales o ideológicos que influyen o determinan el contenido de las normas constitucionales. Son concebidas como criterios para solucionar interrogantes, remediar conflictos de intereses y, en esencia, devienen en aquello que es invocado como una norma con fundamento jurídico o como factor real de producción normativa. Siguiendo con los puntos formales, son los actos o hechos a los que el ordenamiento jurídico constitucional atribuye la capacidad de crear, modificar o distinguir normas constitucionales. Ignacio de Boto plantea que son aquellos que tienen la cualidad de producir el efecto de crear una norma constitucional. Para concluir las fuentes formales, daré una introducción a la estructura del sistema de estas fuentes formales. No tienen una jerarquía homogénea, sino que se ubican en una escala de importancia determinada por el ordenamiento constitucional. También decimos que la Constitución establece un escalafón o rango entre las distintas normas del Estado. Como señala el autor Ignacio de Boto, en este proceso de jerarquización aparecen normas con diferentes nomen juris: leyes orgánicas, leyes decreto, leyes resoluciones y sentencias, como lo podemos ver hoy en día y en el transcurso del tiempo como ha evolucionado en leyes orgánicas, estatutarias y ordinarias, en atención al órgano del que emana el procedimiento de aprobación y al tipo de contenido. A la idea de jerarquía se suma el criterio de competencia. La articulación ante fuentes no se basa solo en una posición en una pirámide normativa, sino que también en una materia sobre la que puede avanzar. Así, organismos constitucionales pueden o no tener competencia para actuar sobre otro de menor rango institucional en ciertas materias. Para un claro ejemplo, en Perú fue el conflicto entre Congreso y Municipalidad de Lima por la regulación de parques metropolitanos, una competencia exclusiva de las municipalidades según la Constitución. Gracias, John. Ahora, para continuar con nuestro siguiente segmento, me gustaría hablar de las fuentes constitucionales, pero en este caso centrarnos en la clasificación de las fuentes formales directas. Para esto yo hablaré de las fuentes formales
que en este caso se clasifican en fuentes formales directas e indirectas. Las fuentes formales directas manifiestan de manera expresa e inmediata un tipo determinado de normatividad constitucional. Estas incluyen la legislación constitucional, la costumbre constitucional, la jurisprudencia constitucional y el derecho internacional público. Ahora bien, me gustaría hablar de la legislación constitucional. Esta alude al conjunto de textos escritos de carácter general que desarrollan y complementan la Constitución. Las leyes son fuentes porque extienden y despliegan los principios y valores constitucionales y apuntalan las instituciones creadas por la Constitución para que el Estado cumpla sus objetivos. Máximo Palmieri señala que toda Constitución es concisa, por lo que no todo el derecho constitucional puede estar contenido en ella, siendo aceptable la emisión de leyes del Poder Legislativo o de otros órganos del Estado. Esta fuente se clasifica en legislación constitucional primaria y secundaria. Claro, Juan. Entonces vamos a hablar de la legislación constitucional primaria. En esta se fundamenta la pirámide normativa e incluye a la Constitución propiamente dicha, las leyes constitucionales y las leyes constitucionalizadas. También tenemos las leyes cualificadas. La Constitución como fuente de fuentes es vinculante directo e inmediato de las leyes constitucionales. Son dictadas por un parlamento cuyo poder constituye un poder reformador y derivado para modificar la Constitución. Estas leyes son leyes ordinarias a las que se le constituye y se les otorga un rango constitucional. Podemos citar a la Constitución peruana de 1933 y a la austríaca de 1920. Las leyes cualificadas y son aprobadas por el Parlamento con mayoría especial y declaradas irreversibles, asumiendo atribuciones constitucionales de la legislación secundaria y se desarrolla completamente con la Constitución e incluyen leyes orgánicas y las leyes de desarrollo constitucional. Como señala Óscar Alzaga, se sitúa entre la constitución de leyes ordinarias un procedimiento especial de aprobación que lo dice Tomás Ramón. Indica que su contenido enviado se constituye para complementar la ordenación básica constitucional y señala que poseen un contenido preestablecido. Son complementarias y tienen un procedimiento especial de aprobación. Se consolidan institucionalizadas porque pueden a la perdurabilidad y emanan una reserva de leyes. La Constitución emana un mandato expreso y se ocupa de desarrollar el contenido de las normas declarativas y programáticas de la Constitución, desplegando la juridicidad implícita en ellas. Bueno, también tenemos la costumbre constitucional, que es la que se refiere a las prácticas político-jurídicas espontáneas que han alcanzado uso generalizado y conciencia de obligatoriedad en una comunidad política. Germán Vidal Campos expone que la costumbre puede ampliar los contenidos constitucionales e introducir mutaciones interpretativas no violatorias. Los elementos de la costumbre constitucional son el uso, práctica reiterada y la opinio iuris seu necessitatis, lo cual significa convicción de obligatoriedad. La costumbre constitucional se diferencia de la costumbre jurídica común en que puede ser producida por los órganos públicos o la comunidad, y los destinarios no siempre coinciden con los productores. Humberto Quiroga Lelie la define como la reserva de las facultades no delegadas por el pueblo o por los representantes del poder. Bueno, la doctrina reconoce tres modalidades: la costumbre secundum constitutionem, la costumbre praeter constitutionem, la costumbre contra constitutionem. La costumbre secundum constitutionem se presenta cuando la Constitución invoca una práctica generalizada o cuando la costumbre complementa la normatividad constitucional. La praeter constitutionem suple las lagunas constitucionales introduciendo regulaciones sobre materias no reguladas. Y la contraconstitucionem genera en sentido opuesto a la legislación supra y puede operar por derogación, por desuso, tergiversación o uso político contrario al texto superior. El uso constitucional es una práctica gubernamental o de la población sin carácter obligatorio. Es basada en la conveniencia política. Y como los mensajes presidenciales fuera del Congreso
La costumbre constitucional ha sido significativa en la evolución del derecho constitucional, especialmente en países con constituciones flexibles, siendo el gabinete inglés un ejemplo de institución surgida de esta fuente. Bien, ya por consiguiente podemos hablar de la jurisprudencia constitucional y podemos decir que es la creación jurisdiccional del derecho constitucional a través de las sentencias de los órganos encargados de la defensa de la constitucionalidad. Citando al autor Francisco Fernández Segado, señala que perfecciona, matiza, flexibiliza el orden jurídico. Los tribunales constitucionales actúan como guardianes de la Constitución. La jurisprudencia puede cubrir lagunas constitucionales originadas por cambios culturales y la falta de previsibilidad del constituyente. Para cubrir esas lagunas, el operador constitucional puede recurrir a la autointerrogación, que podemos señalar que es la analogía de principios constitucionales o a la de la heterointerrogación. Bien, las sentencias constitucionales se clasifican en sentencias estimatorias y podemos decir que aclaran la constitucionalidad, sentencias desestimatorias que la niegan y otras tipologías. Dentro de las estimatorias se encuentran las sentencias de principio que interpretan normas y llenan lagunas y crean precedentes vinculantes, pudiendo ser institucionales o instructivas. Las sentencias de simple anulación podemos hacer referencia a que dejan sin efecto un texto. Las sentencias interpretativas propiamente dichas podemos decir que aclaran inconstitucional una interpretación errónea, y las sentencias interpretativas normativas o manipuladas podemos decir que estas transforman el significado de una parte infecta para evitar su eliminación, también incluyendo las reductoras, aditivas, sustantivas, exhaustivas y estipulativas. Vale, igual para que no se te olvide, ten muy en cuenta que las sentencias desestimatorias pueden ser por rechazo simple o por sentido interpretativo, para que lo tengas en cuenta. Ahora bien, quiero hablar del precedente constitucional vinculante. Es una decisión previa al Tribunal Constitucional que establece una regla jurídica obligatoria para la resolución de casos futuros análogos. Luis Díez Canseco y Enrique Pasquet mencionan que este busca mantener la balanza de la justicia y brindar seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional peruano ha desarrollado la doctrina del precedente. Ahora bien, el precedente se inserta en el derecho objetivo con efectos similares a una ley. La vinculatoriedad es horizontal y vertical. Se distingue entre la ratio decidendi, que en este caso es fundamento esencial de la decisión vinculante, y el obiter dicta, que en este caso es razón subsidiaria no vinculante. Ahora bien, el precedente busca previsibilidad, certeza, coherencia, economía procesal e igualdad. Quiero hablar de una excepción que es la técnica del distinguish. Esta permite no aplicar un precedente si existen diferencias sustanciales con los hechos del caso. El establecimiento de un precedente requiere identificar precedentes conflictivos, una línea jurisprudencial uniforme, la fijación expresa de la regla, su publicidad y su reiteración. Se puede modular la eficacia del precedente de forma prospectiva o cambiarlo cumpliendo ciertos requisitos. El precedente tiene un alcance normativo general desde su emisión, a diferencia de la jurisprudencia vinculante que requiere reiteración. Claro, Juan, continuamos con el derecho internacional público, que es una regla de conductas obligatorias para los estados y otros sujetos del derecho internacional, que se convierte en fuentes de derecho constitucional al ocupar un espacio importante en el campus institucional. Hay tratados de derechos humanos y de integración que tienen una conexión increíble y histórica en los textos constitucionales que dieron poca cabida al derecho internacional público hasta después de la Primera Guerra Mundial. Actualmente se reconoce su importancia específicamente en la materia de derechos humanos, y las constituciones suelen regular y ejecutar, denunciar y prorrogar estos tratados. El proceso de incorporación a los tratados de derecho consta de las siguientes doctrinas. Número 1, la doctrina de transferencia normativa. ¿Qué exige esto?
que la conversión o adopción del Tratado del Derecho Interno a través de procedimientos legislativos y la doctrina de la unidad normativa, que considera que el derecho interno e internacional como manifestantes del mismo orden. En el punto 2 tenemos que dentro de este jurídico se extiende 5 variables: el silencio constitucional, supraordinación al respeto de la ley y homologación de la Constitución y supraordinación al respeto y a la Constitución. Con esto damos final a este tema y continuamos con Carol. Listo, Sebas. Entonces yo voy a hablar sobre las fuentes constitucionales y el bloque de constitucionalidad. Primero tenemos las fuentes formales indirectas, las cuales no crean normas jurídicas, pero coadyuvan de manera importante en la interpretación y aplicación del derecho constitucional. Incluyen la doctrina constitucional, los principios constitucionales y el derecho comparado. También tenemos la doctrina constitucional, el cual pues, es el conjunto de estudios, análisis y opiniones de los expertos en derecho constitucional. Rafael Bielsa señala que no solo interpreta la Constitución, sino que también provee elementos para la construcción teórica de las investigaciones constitucionales e influye en la magistratura y la actividad legislativa. También tenemos los principios constitucionales, los cuales son el criterio de interpretación implícitos o explícitos en todo sistema constitucional. Estos están destinados a inspirar la actividad del legislador y del juez constitucional, asegurando así la proyección normativa de valores éticos y políticos, así como proposiciones técnico-jurídicas. Federico de Castro los describe como un conjunto normativo no formulado, un núcleo de ideas fundamentales de la organización político-jurídica. Adicional a esto, quisiera mencionar que el derecho comparado es el estudio sistemático de los sistemas constitucionales de otros estados para establecer semejanzas y diferencias con el propio. Mario A. R. Midón expone que el conocimiento de otros sistemas aporta material valioso como fuente indirecta. Gregorio Badenis lo define como una descripción y análisis de ordenamientos fundamentales extranjeros para determinar sus bondades y efectos en comparación con el derecho local. Podemos llamar a este proceso de confrontación amplia de conocimientos teóricos y precisa corrientes jurídicas e ideológicas. Para seguir con esto, decimos que comprende el análisis de la normatividad, la praxis política, la jurisprudencia, la doctrina y la historia, la realidad social de los estados comparados. Este estudio puede realizarse por ubicación geográfica, sistema político-jurídico o familia ideológica. Entonces vamos a hablar del bloque de constitucionalidad. Esta es una noción por Louis Feberu. En 1975 apareció inicialmente en la jurisprudencia del Consejo francés, estableciendo una constitucionalidad de leyes que debían verificarse no solo en la Constitución, sino también en los textos fundamentales. También el Tribunal Español recogió una noción señalando que se refiere a un conjunto de normas que sin estar en la Constitución ni determinar competencias, también deben determinar un estudio constitucional y la normatividad que contiene su regulación complementaria en la constitucionalidad. Amplian el parámetro de control de constitucionalidad, incluyendo normas que, sin ser formalmente parte del texto, tienen un rango y relevancia constitucional por el cual su disposición de propio texto es fundamental. Comprende tanto como la competencia del material territorial. En el Tribunal Constitucional también se ha señalado que se debe tomar en cuenta aplicar vicios de constitucionalidad como el rasero para evitar actos arbitrarios en los organismos estatales. Con este punto damos final a este exhaustivo recorrido por el derecho constitucional, explorando cada uno de los temas claves. Es de entender que esta inmersión ha sido una exploración sobre todo el tema de la constitucionalidad hasta el día de hoy y agradecemos que nos hayan escuchado.